Hola y Dios bendiga. Vamos hoy a estudiar el libro de Hechos, el capítulo 16 del libro de Hechos específicamente. Esto nos toca estudiar en esta ocasión. Y vamos inmediatamente a empezar el capítulo 16 del libro de Hechos y dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Bien, aquí estamos hablando, vamos viendo los viajes, en este caso de Pablo, ¿verdad? Y vemos que encontró a este personaje bíblico, que se llama Timoteo, al cual luego Pablo le va a dedicar cartas que también forman parte del canon bíblico, ¿verdad? Vemos que hay algunas cartas a este discípulo llamado Timoteo. Entonces ya vemos alguna información que nos puede servir como referencia de que Timoteo, para saber que Timoteo es un discípulo, ¿verdad? Que entró, vamos a decirlo así, dentro del círculo del apóstol Pablo, y que era hijo de una mujer judía, pero que era de padre griego, es decir, una mujer judía y creyente, o sea, una mujer judía que creía en Jesucristo. Bien, entonces vamos a seguir leyendo la historia y dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este es buen testimonio de Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Es decir, esto lo hizo de alguna manera para protegerle de los judíos, no porque Pablo creyese que fuese necesario. Posiblemente a la luz de su misma enseñanza, esto no había que hacerlo, pero por alguna razón parece que para protegerle Pablo le circuncidó. Bien, y dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bien, entonces vemos que aún teniendo Pablo estas ordenanzas, ¿cuáles son estas ordenanzas? Las que leímos en el capítulo 15. Son las cartas y las ordenanzas que venían por medio de Pablo, de Bernabé y de los otros dos discípulos que fueron enviados para dar testimonio de que en Jerusalén, con la ayuda del Espíritu Santo, se había llegado a la conclusión de que no debían no había que imponer la circuncisión ni guardar la ley a los que creían en Jesucristo. Bien, ni la circuncisión ni guardar la ley de Moisés. Esto lo leímos en el capítulo, cuando leímos el capítulo 15, solamente se trata de esto, el capítulo 15 de este conflicto y de esta discusión que por alguna razón sigue permaneciendo hasta el día de hoy, a pesar de que fue resuelta en el siglo I. O sea, esta discusión sobre el de guardar la ley de Moisés y la circuncisión sigue el día de hoy, aunque ya fue resuelta en el siglo I y lo vemos en el capítulo 15. Pero bueno, vemos que aún así habían personas que todavía seguían con persecución, y como Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo para protegerlo de los judíos. Y cuando se habla de los judíos, recordemos que ellos mismos eran judíos, ¿verdad? Se está hablando de los judíos que tenían todavía el asunto del fariseísmo, del asunto de la ley, del saduceísmo y eso. Seguimos y vamos al verso 6 y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Vamos a ver algo muy interesante aquí.
Esta parte de aquí ya la hemos hablado también en otros estudios, pero no importa. ¿Qué sucede? Jesucristo habló de los que son llevados del Espíritu. Y cuando Jesucristo habló de esto, les dijo a sus discípulos, les dijo, ustedes ahora mismo, ¿verdad? Deciden dónde ustedes van y deciden qué ustedes hacen. Lo voy a parafrasear, ¿verdad? Pero otro, dice, luego otro será el que te ceñirá y otro será el que te llevará. Jesús estaba hablando de esto y se estaba refiriendo a esto, a ser llevado del Espíritu. Cuando somos llevados del Espíritu, ya nosotros no vamos donde nosotros queremos ni hacemos lo que nosotros disponemos, sino que debemos de ser llevados del Espíritu, que el Espíritu es quien nos va a decir dónde ir, dónde no ir, cuándo hablar, cuándo callar, qué hablar, qué no hablar. Es decir, en realidad la vida del cristiano debe de ser cada día más esto, el ser llevado del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa con este grupo de emisarios que fueron mandados? Este grupo tenía una misión que fue encomendada por el Espíritu Santo y por los primeros apóstoles, los principales apóstoles, que era llevar la buena nueva a las iglesias del Evangelio y de anunciarles en esta misión de que no tenían que guardar la ley de Moisés, es decir, que no estaban obligados a guardar la ley de Moisés, y de que no tenían tampoco que circuncidarse, y de que tenían que abstenerse de ciertas cosas como el de alimentarse de la sangre o de animal ahogado, y abstenerse en lo posible de las cosas, porque ya esto es lo posible, de las cosas sacrificadas a ídolos cuando supieran que otra persona entiende que es sacrificado a ídolos. No porque sean sacrificados a ídolos, sino por amor de los demás, como ya hemos explicado. Entonces, esta es la misión que les fue encomendada a ellos por el Espíritu, bien, y por los apóstoles. Entonces, ellos van en esta misión, son llevados por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el que le dice, ok, no hables en este lugar, en este momento. Mira, dice, atravesando por Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, el Espíritu Santo les dijo, ahora no hables esta palabra, solamente pasa. Bien, ¿por qué? Porque no era el momento de hablar esa palabra en ese lugar. Este lugar, como quiera, iba a ser evangelizado en su momento. Muy pronto llegó ese momento. Y también podía estar siendo evangelizado por otros. Pero a estos se les encomendó una misión. Una misión de un mensaje que tenían que llevar. Entonces el Espíritu les va dirigiendo para que puedan ir llevando ese mensaje. Y les dice, no hablen aquí, pasen de largo, ¿verdad? Y dice, y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Entonces vemos aquí ya cómo el Espíritu entonces ahora les prohíbe ir a un lugar. O sea, el Espíritu Santo les dice, ellos quieren ir a un lugar, y el Espíritu Santo les dice, no vayan a ese lugar. Esto no es parte de la misión a la que ustedes se le encomendó ahora. No vayan por ahí. Bien. Entonces, esto es lo que es ser dirigido del Espíritu. Y dice, y pasando junto a Misa, descendieron a Troas. Bien. Entonces, aquí vino la visión del sueño de Pablo, del macedonio. Y a él le pareció, porque esto es importante, dice, ¿verdad?, que ellos dieron por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. O sea, en Macedonia. Ellos lo dieron por cierto, entendieron por cierto. Así que arrancaron para allá. Seguimos leyendo y dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Estos nombres son, ya ustedes saben. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ya ellos estaban entrando en Macedonia. Bien. Antes de continuar con esto, quiero referirles uno de muchos ejemplos, porque esto es algo que lo hemos vivido y es bueno que nosotros lo digamos. Bueno, lo voy a decir de una manera más general. Miren,
En la vida como cristiano, estas cosas suceden. A mí me ha sucedido. Por ejemplo, en una ocasión, para poner un ejemplo, y así de manera general, yo iba con una persona conversando, el Espíritu me dijo, ve y habla con esta persona, íbamos caminando, y alguien me llamó y me dijo, mira, ven para tal cosa, un negocio, una cuestión de un dinero, un negocio, me llamó. Ok, no hay problema, yo me voy. Le dije a la persona, continúa tú caminando hacia el lugar donde íbamos, ¿verdad? Y yo me voy. Cuando yo me volví para irme, que me estaba yendo, a los 10 metros más o menos yo caminando, fue como que yo choqué con una pared. ¡Boom! Como que si hubiera chocado con una pared. El espíritu no me dejaba continuar. No me dejaba irme, no me dejaba continuar el camino. Inmediatamente me dio la forma como Dios se comunica conmigo, me dio, porque Dios se comunica contigo de manera muy personal, me dio la instrucción de que era Él que no me dejaba pasar. O sea, me hizo entender que era Él el que no me dejaba avanzar más de ahí. Era como si hubiera una pared, ¿verdad? Entonces ahí yo le pregunté qué es lo que sucede. Y él me dijo, no, vete de nuevo y alcanza a la persona con la que tú ibas y vete con él. No te vayas, vete con él. Así que yo eso mismo hice, me devolví, alcancé a la persona, llamé al que me había llamado y le dije, mira, ahora no puedo ir porque hay una situación, y me fui con la persona. Cuando yo me fui con la persona, yo no sabía por qué era que yo tenía que irme con esa persona todavía. El Espíritu no me había revelado. Mientras íbamos hablando, yo iba orando y le iba preguntando al Señor, Señor, qué es lo que sucede? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que sucede? Porque yo no lo veo. Bueno, la cosa es que yo con esa persona, por casualidad, para mi casualidad, por lo menos para mí, terminamos en la casa de una persona, de otra persona, ¿verdad? Con la que esta persona tenía un problema. Y allí entonces fue cuando el Espíritu Santo me reveló qué era lo que yo tenía que hacer y qué era lo que tenía que decir. Entonces lo que el Espíritu Santo quería era que esas dos personas se pusieran de acuerdo. Ese era el propósito de Dios, que le llegara a esas dos personas estando juntas una palabra que Él les había enviado, la cual yo no conocía, ni sabía cuál era el propósito, ni sabía que iba a haber esa persona, pero era muy importante, ¿verdad?, que se cumpliera esa misión. Entonces eso sucedió, por eso yo no podía avanzar. Entonces el Espíritu me prohibió irme, me prohibió abandonar a esta persona y me hizo ir allí. Y después que estaba allí, entonces cuando estaba allí me dio la palabra que esta persona y la otra persona necesitaban. Los dos juntos tenían que escuchar esta palabra, por eso tal vez no me la había dado el Señor antes, porque tenían que estar los dos juntos, ¿verdad? Entonces así es como obra el Espíritu Santo. Yo siempre digo, señores, nosotros, y esto hay que recalcarlo, señores, nosotros no creemos en un Dios que esté muerto. No creemos un Dios que solamente está atrapado en un conjunto de letras en un libro. Nosotros creemos en un Dios vivo, pero creemos en un Dios vivo porque fue un Dios vivo que nos llamó al ministerio, fue un Dios vivo que nos llamó al evangelio, fue Él quien nos atrajo. A mí quien me llamó a esto fue Dios. Y después fue que por medio de otros discípulos, Él me mostró y me comenzó a enseñar de las doctrinas, de la Biblia y todo eso, pero fue Él que me llamó por su espíritu primero cuando yo no lo conocía. Entonces, este es un Dios vivo, no es un Dios que podemos limitar a papel y letras, no es un Dios que podamos limitar a una estatuilla o a un símbolo o incluso a un nombre, sino que el Dios es un Dios vivo y el ministerio es así, tiene que ser dirigido por el Espíritu. Para que sea de verdad el ministerio de Cristo, tiene que ser Cristo quien lo dirija. Entonces en nuestra vida nosotros debemos de procurar a establecer una relación con Dios, con su Espíritu cada vez más. Ojalá esa relación en mí fuera más profunda de lo que es. Ojalá lo fuera como lo ha sido con otros hombres. La hay. Con esto te quiero decir que todavía falta mucho. O sea, yo mismo pienso que todavía falta mucho de relacionarme con el Señor para que realmente esté en todos mis actos, porque realmente no lo está, pero sí está en muchos. Entonces, de esto que se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata simplemente de tener dogmas y tener unas doctrinas y una cosa, no. Es
relaciónate con Dios, porque Dios no está muerto. No podemos encajar a Dios entre unos paréntesis. Dios está vivo. Dios habla a sus discípulos a través de su espíritu, a través de sueños, a través de visiones, a través de la manera como Él quiera hacerlo, dependiendo de la persona a quien quiera hacerlo. Pero tú tienes que estar abierto. Dice la palabra que el que cree que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, si nosotros creemos que Dios es un Dios que solamente está en el texto, entonces nosotros nos estamos acercando a un Dios que no creemos que le hay, porque estamos acercándonos a un Dios muerto, porque la letra está muerta. Bien, entonces, no, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que habla, que sigue hablando y que no se va a callar. Tenemos un Dios que hace proezas, que hace milagros, y que quiere, ¿verdad?, tener una comunión con nosotros, busca todo el tiempo tener una comunión cercana con nosotros. Por eso, para eso Cristo vino al mundo, para hacernos de nuevo amigos suyos, para nosotros habiéndonos enemistado, entonces Él da el paso para hacernos sus amigos. Pero un amigo es alguien con quien tú hablas, con quien tú conversas. En este caso también es nuestro Señor. Y un Señor es alguien a quien uno obedece. Pero ¿cómo le vamos a obedecer si no escuchamos su voz? Entonces, esta cosa procúrala. Por eso Pablo siempre dice, cuando habla de los dones espirituales, que es necesario, sobre todo para la iglesia, ya esto en cuanto a la iglesia, que profeticéis. Que profeticéis. Pablo hace mucho hincapié en que es importante el profetizar, pedir, es decir, procura los mejores dones, sobre todo que profeticéis. ¿Y qué quiere decir que profeticéis? Es esto, que podamos escuchar la voz de Dios y que podamos entonces ser dirigidos por Dios y que podamos aportar a la iglesia la palabra de Dios que viene de Dios, porque cada palabra de Dios en su momento y cada revelación también tenemos que pedir ciencia, revelación y todo eso, va a llegar en el momento oportuno para que se haga su obra y para beneficio de la iglesia y de los que aún todavía no forman parte de la iglesia también. Entonces, no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí en este ejemplo de la Biblia. Como el Espíritu Santo le dice a esta persona, no entres aquí, entra aquí. Habla aquí, no hables. Cállate, habla. Di esto, di aquello. Es decir, y fíjate que no siempre ellos obedecían, ni siempre prestaban atención al Espíritu Santo, pero la mayoría de las veces y la mayoría de las ocasiones sí. Igual nosotros mucho menos tal vez todavía que ellos, pero muchas veces, algunas veces sí, y tenemos que hacerlo, tenemos que procurar esto. Bien, esto es importante. Entonces, seguimos leyendo en el 13, dice, y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bien. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinos. Amén. Esto es importante también. Esos espíritus de adivinación también existen. Y los espíritus de adivinación también entran en las iglesias. Por eso hay falsos profetas. Y hay algo que tengo que explicar en cuanto a esto de los falsos profetas. Hay personas que han sido escogidas por Dios, que a veces pueden ser engañadas de espíritus de adivinación y van a profetizar cosas que no vienen de Dios. Esto también sucedía en la antigüedad y sigue sucediendo al tiempo de hoy. Bien, así que tampoco es que tengamos que rechazar a la persona como tal, a la persona, ¿verdad? Porque en algún momento haya caído en un espíritu de adivinación. A veces Dios permite que entre espíritu de adivinación en las mismas personas que Dios en otro momento puede usar para dar su palabra.
Esto ya yo lo he mostrado con muchos detalles en la Biblia. No voy a abundar ahora porque este video quedaría muy largo. Pero ya aquí tenemos estudios sobre eso. Hay un estudio que se llama Habló Jehová y dijo, que muestra cómo suceden estas cosas, cómo esos espíritus de adivinación, cómo el espíritu de engaño engaña incluso a la misma gente que sirve a Dios muchas veces. Entonces, dice, seguimos leyendo. Aquí vemos una mujer que iba detrás de ellos y tenía un espíritu de adivinación y daba grandes ganancias a sus amos, dice. Aconteció que mientras íbamos en oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Bien, ella iba detrás diciendo esto. ¿Por qué ella iba detrás diciendo esto? Claro, porque el espíritu de adivinación también sabe esto. Es decir, esos espíritus inmundos saben, te conocen. Ellos saben quién tú eres. Bien, ellos saben cuando tú llevas el Espíritu Santo, ellos lo saben y te conocen y saben quién tú eres. ¿De acuerdo? O sea, te estoy refiriendo sobre todo a las personas que han sido escogidas por Dios. Ellos lo conocen. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos van a ir, si van a acercarse a ti, si se atreven a acercarse a ti, porque muchas veces no se atreven, porque tienen temor de que tú vayas a liberar a la persona. Es decir, muchas veces estos espíritus tienen temor de que si se te acercan, liberan a la persona. Por eso hay mucha gente a veces que por más que quiere acercarse a ti, que tiene cierta atracción por lo que Dios ha depositado en ti, de alguna manera siempre tratan de evadirte. Y eso yo lo veo mucho en personas que yo sé que están atados. Personas que yo sé que están atados. Pueden tener una buena cosa sobre mí en el fondo. Algunos pueden decir cosas que tal vez no son, ¿cómo se diría? Tal vez no son tan buenas, pero en el fondo hay una atracción hacia mí o hacia algunos otros hermanos, no solamente yo, sino muchos otros hermanos, pero tratan como de evitar ponerse en la situación en la cual necesitan ponerse para ser libres. ¿Por qué? Porque ese espíritu está tratando justamente de no salir de ahí. Entonces, cuando ese espíritu va y hace que esa persona se acerque, ese espíritu lo que va a tratar es de exasperarte. O sea, ese espíritu va a tratar de ir y provocarte a que tú mires mal a la persona que tiene el espíritu inmundo. Esto es algo importante también. Es decir, una persona que tiene un espíritu inmundo o una persona que está siendo atormentada de espíritu inmundo, esa persona, sea que sea una persona llegada a ti o no, si se relaciona contigo, siempre que tú estés fortalecido en el espíritu, va a tratar de alejarse de ti. Y cuando crea que hay alguna debilidad, va a tratar de ir a ti. ¿Pero sabes para qué? Para tratar de exasperarte. Para tratar de que tú te enojes contra la persona que tiene el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enojamos contra esa persona, entonces nosotros estamos entrando en el sistema del enemigo. Estamos entrando en el sistema de Satanás, cuando entonces ya nosotros somos los que también nos enojamos. Entonces por eso estas personas van a decir, no son ellos en realidad, sino que están siendo engañados, van a comenzar a decirte cosas, ¿verdad? Y a provocarte y a buscar la forma de que tú te incomodes. ¿Para qué? Para que tú entres en su sistema. Para que tú comiences a ver a la persona y no darte cuenta de que es algo espiritual que hay ahí detrás. Y que veas a la persona y comiences a aborrecer a la persona. Porque eso es lo que el Satanás quiere, que tú aborrezcas a esa persona. Inmediatamente tú aborreces a esa persona, entonces ya tú entraste en tu sistema, ya tú comenzaste a participar del pecado. ¿Entiendes? Ya tú comenzaste a participar del pecado y esto es lo que el enemigo quiere. Lamentablemente en esta lectura vamos a ver algunas cosas, vamos a seguir lo que sigue diciendo y dice, entonces esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este espíritu? Precisamente el objetivo de este espíritu es incomodar
a Pablo, pero no que Pablo haga lo que va a hacer después, porque ellos lo que quieren es que Pablo se incomode contra la mujer que está diciendo esto, ¿verdad? Pero fíjate que el Dios le dio por lo menos en esta ocasión la sabiduría para darse cuenta de que no era la mujer quien lo seguía, es el espíritu que viene dando las voces, no la mujer. Ellos tienen la sabiduría, incluso en el escrito, tú te puedes dar cuenta de que ellos han tenido la sabiduría en Dios y por el espíritu de no pensar que es la mujer la que los persigue dando voces, sino el espíritu que está en ella, el espíritu de adivinación, que quiere molestar. Entonces seguimos leyendo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. Okay. ¿A quién le habló Pablo? ¿Le habló a la mujer y le dijo, déjame tranquilo? ¿O le habló al espíritu? Dice, le habló al espíritu y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Te das cuenta? Si Pablo se incomoda y se pone el ceño fruncido en contra de la mujer, ya él no va a pensar en actuar en favor de la mujer, sino en actuar en la contra de la mujer. Bien, pero no fue esto lo que Pablo hizo. Pablo reaccionó respecto del espíritu, no de la mujer. Y lo que hizo fue en beneficio de esta mujer, no en contra de ella. ¿Se entiende? Espero que se entienda, ¿verdad? Entonces, esta mujer molesta, pero él lo que está viendo no es que hay una mujer molestándolo. Él lo que está viendo es que hay una mujer que tiene un espíritu y que el espíritu está buscando exasperarlos. Entonces, él no reprende a la mujer, ni busca un mal para la mujer. Él le da la orden al espíritu de que salga de la mujer, ofreciéndole entonces a la mujer un beneficio. Vemos aquí cómo son de diferentes las cosas. El enemigo lo que quiere es que tú te pongas en contra de esa persona que está endemoniada, o que te pongas en contra de esa persona que está siendo atormentada de espíritu, o que te pongas en contra de esa profeta que está escuchando espíritu de adivinación. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú te pongas en contra de esa persona. Pero eso no es lo que hace la obra del espíritu. La obra del espíritu siempre está a favor de las personas. Siempre a favor de las personas. El espíritu siempre está a favor de las personas. Siempre. Igual, saliéndonos del espíritu, el espíritu siempre está a favor del que hace lo malo. Dios siempre está a favor de la gente. Sus pensamientos son de continuo el bien. Dios siempre está a favor de la gente. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios irrumpe en la vida del hombre es para su bien. Siempre a su favor, nunca en su contra. El que está en contra del hombre es Satanás. Entonces seguimos leyendo y dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Es decir, atraparon a Pablo y a Silas y lo llevaron al foro ante las autoridades porque no les gustó que ellos reprendieran al espíritu y que el espíritu saliera de la joven. Y dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan esta ciudad, nuestra ciudad, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Así se funcionaba la justicia en aquel tiempo. A ti te acusaban, de una vez te azotaban, sin averiguar mucho. Entonces dice, después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué hizo el guardia? Les aseguró. Okay. A estos guardas les dieron la orden, ¿verdad?, de hacer esto. ¿Cómo ven Pablo y Silas a estos guardas? ¿Lo ven como su enemigo? ¿O lo ven como simplemente una persona que está recibiendo órdenes? Esto es importante. Vamos a seguir leyendo y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron
todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Te preguntará, ¿por qué pasó esto en esta ocasión y por qué en otras ocasiones no sucede? Recordemos que el Espíritu llevó a Pablo y a Silas para una misión. Todavía ellos no habían completado su misión. Hasta que ellos no completasen esa misión que el Espíritu sostenía en ellos no podían quedar presos ahí. No es que necesariamente si una gente cae preso por el Evangelio va a salir. A veces el Evangelio el Evangelio va a salir precisamente por haber estado preso. Eso sucede incluso en la misma historia de estos mismos, del mismo Pablo. Lo vamos a ver más adelante. Sino que en este momento recordemos que ellos tienen una misión y ellos tienen que cumplir esa misión y el Espíritu Santo tiene un plan de llevarlo a ellos a diferentes lugares. Entonces ellos están allí en esa cárcel para salvación. Ellos fueron puestos en esa cárcel para salvación y lo vamos a seguir viendo en la lectura y dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Se entiende? Es decir, cuando él abrió, el Señor con su poder abrió la cárcel, pero no solo a Pablo, o sea, todo fue abierto y quedaron las puertas abiertas. ¿Por qué el carcelero se quiere matar? Porque ciertamente cuando a un carcelero se le escapaba un preso, el carcelero pagaba con su vida. Esa era la forma como funcionaba en aquellos tiempos. O sea, no era de que te di a un preso para que lo tenga ahí y se te fue y te vas a quedar así, no. Al que se le iba un preso, pagaba con su vida. Por eso el carcelero prefería matar al preso antes de que se le fuera. Y lo vamos a ver más adelante también en esta misma historia. Este es el contexto histórico, ¿verdad? Seguimos leyendo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bien, eso dice él. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Recordemos que están Pablo y Silas, pero no son solo Pablo y Silas. Entonces, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí vemos cómo esto fue para salvación. Es decir, este señor al que le fue encomendando esto, al que le fue dada esta orden, ¿verdad?, al cual Pablo y Silas tuvieron misericordia de él cuando vieron que iba a quitarse la vida. Y en vez de salir corriendo de la cárcel cuando se abrieron las puertas y todo eso, e irse, ¿verdad?, o esperar y permitir que él se hiciera daño a sí mismo, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos intervienen para que no se quite la vida. Porque también esto era para salvación, porque el pensamiento de Dios siempre es de continuo el bien para el hombre. Para eso es que Dios interviene para bien. El enemigo interviene y le dice a este hombre: quítate la vida para que mueras con honor. Esa teoría de morir con honor quitándose la vida. El enemigo que le pone esto en la cabeza a este hombre: quítate la vida, pero Dios por medio de su Espíritu Santo y a través de estos hermanos es el que viene y le dice: no te quites la vida, nosotros estamos toditos aquí. Entonces, habiendo él escuchado los cánticos y todo eso, ahora, ¿verdad?, él dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, yo quiero tener eso que ustedes tienen. Yo quiero participar de ese amor que a ustedes les ha sido dado, porque ellos le mostraron un ejemplo de amor aquí. Aquí es un gran ejemplo de amor. Entonces dice, entonces dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bien, vemos cómo esto fue para salvación de este hombre, de este señor y de su casa. Y llevándolo a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando le fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, o sea, que los soltaran. Bien, porque tampoco no fue que él lo dejó ir, porque él estaba cumpliendo su orden, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y dice: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Amén. Entonces dice: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo
y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, lo consolaron y se fueron. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos este asunto muy interesante, tremenda esta lectura, tremendo este estudio, me ha gustado mucho, porque hemos aprendido mucho también de las cosas de Dios, no solamente de la historia de lo que sucedió, sino que estamos viendo cómo actúa Dios, cómo actúa su espíritu en estas historias. Dios me le bendiga mucho. Espero en el Señor que tratemos de buscar la guía del Espíritu Santo. No creamos en un Dios que solamente está en las palabras escritas en un libro o talladas en la piedra. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que quiere de continuo el bien. No nos enojemos contra las personas porque nos hagan mal. ¿De acuerdo? No busquemos venganza por nuestras manos, sino que busquemos para la persona siempre el bien. Mira más allá de lo que está en los ojos. Ve que hay entidades espirituales que buscan sacarte de control, para que Dios, en tu enojo, tenga que apartarse de ti y entonces el enemigo hacerte daño y hacerle daño a otros por medio de ti y de nosotros. Esto sucede, a todos nos ha sucedido. Bien, yo no estoy diciendo que esto a mí no me suceda, yo estoy diciendo que ya yo he descubierto que esto sucede. Bien, y que trato en la medida de evitar, y aconsejo a ti que trates de evitar y de racionalizar esto para que no seamos tan fácilmente engañados. Bien, yo no predico a Juan Ramón, yo predico a Jesucristo. Siempre digo esto. Yo no soy ningún santo. Yo he pecado y soy culpable. En mi carne, soy culpable de todos los pecados, porque todo el que viola uno de los mandamientos es culpable de todos. No es que yo haya dominado todo esto, no, esto es un camino que estamos caminando, ¿de acuerdo? Pero el conocimiento de Cristo, la ayuda de su Espíritu, el reconocimiento de que Él es un Dios vivo, el entendimiento de cómo opera el enemigo en nuestra contra, cómo trata de engañarnos, ¿verdad? Cómo trata de usar a personas que son sus víctimas para que nosotros lo veamos como que son nuestros enemigos, para entonces hacernos caer en su sistema, ¿verdad? Y también atraparnos. Todo este conocimiento y el conocimiento sobre todo de Cristo, de su Espíritu, de dónde ir, de qué hacer, de cómo hacerlo, de cómo entender las palabras. Tú dirás, miren, yo no he estudiado teología, yo nunca he ido a un seminario teológico. Yo no soy licenciado en nada, ni doctor en nada. Bien, yo claro sí he recibido instrucción de otros hermanos que igual son discípulos de Cristo. Yo he leído cosas, aunque no tanto como algunos otros que conozco que han leído mucho más que yo. Yo sí he estudiado la Biblia, pero ¿cómo puede venir el entendimiento que yo ahora estoy por el Espíritu y con la ayuda de Dios transmitiéndote? Viene por el Espíritu Santo, viene por escudriñar las palabras con el deseo, y el que llama se le abre. Al que toca se le va a prestar también la atención, al que pide se le dará. Entonces, tú, hermano y hermana, hermanito y hermanita, seas de la edad que seas, del sexo que seas, tú tienes la promesa del Espíritu Santo. No la dejes desaprovechar, no la desaproveches. Tienes la promesa del Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad, a todo conocimiento, a toda ciencia, a toda profecía, a todos los dones que sean necesarios en su Espíritu. Toma los dones que tienes a la mano y conviértelos llévalos al ministerio por el mismo Espíritu. Porque el Espíritu Santo te pone los dones, pero Él mismo que te dice cómo tú vas a usarlos, cuándo vas a usarlos, en qué medida vas a usarlos y para qué vas a usarlos. Entonces, Él es el que pone los dones, Él es el que pone los ministerios, Él es el que pone el querer como el hacer, ¿verdad?
y todo eso. Entonces, seamos guiados del Espíritu, que es el mismo Cristo en forma espiritual. Seamos guiados del Espíritu. Y no perdamos tampoco mucho tiempo. El tiempo es presto, el tiempo es ahora. El reloj está corriendo. Todos tenemos un reloj que va corriendo y es mejor que aprovechemos el tiempo. La mejor forma de aprovechar el tiempo es en Cristo Jesús. Para eso estamos aquí. Dios le bendiga mucho. Nos seguimos viendo en otros videos.